¿Cómo están? Buenas tardes. Que se vayan conectando sus compañeros y en un ratito empezamos, ¿ya? Yo puedo, profesor.
Bien, entonces, como íbamos diciendo, cuando hablamos de la receta médica, pueden existir varios elementos de error en la prescripción. Y obviamente estos son peligrosos, por decirlo así, porque podrían determinar algunos errores en la utilización del fármaco por parte del paciente y demás. Entonces los vamos a ir analizando. Tenemos, por ejemplo, la omisión de la información. ¿Cuándo hablaríamos de la omisión de la información? Si se acuerdan lo que hemos visto la semana pasada, bueno, la clase pasada en realidad, no tiene nada de complicado elaborar una receta médica, ¿no es cierto? Entonces nos preguntamos, ¿por qué pueden faltar algunos de esos elementos en alguna situación particular? Entonces, es importante analizar algunos elementos. Por ejemplo, siempre les digo, ¿no? Teníamos un consultorio que atendíamos varios médicos y estaba en una iglesia. Entonces, se hacía un poco de ayuda al paciente también. Entonces, siempre pasaba que volvían los pacientitos de un médico, de uno de los médicos que trabajaba, y siempre era la misma situación por la que regresaban, ¿no? Y siempre decían los pacientitos, es que no me acuerdo cómo me ha dicho el doctor que tenía que tomar mi medicación, ¿no? Entonces les preguntamos, a ver, trae tu receta, veremos a ver qué te ha indicado, veremos qué es lo que tienes que tomar. Entonces, la receta era el nombre del paciente, digamos que decía omeprazol 20, ranitidina 10, y siempre me acuerdo del Buscopan. Buscopan decía, me acuerdo del Buscopan porque en Bolivia no manejamos Buscopan. Creo que en Brasil tienen Buscopan, ¿no? Aquí es Buscapina. Entonces Buscopan no existe, es nombre comercial de otro lado. Entonces digamos 5. Y la firma del médico es su sello. Y eso era toda la receta. O sea, obviamente teníamos la misma duda del paciente. ¿Y ahora qué hacemos? Porque, o sea, ¿20 qué? ¿Es 20 miligramos o es la cantidad de fármaco? O sea, ¿son 20 comprimidos o es omeprazol de 20, digamos? ¿No? Ranitidina, ¿qué? Bueno, de 10 no hay, así que deben ser 10 comprimidos, pero ¿de cuánto? Y Buscopan no existe aquí, o sea, ni siquiera va a encontrar. Y así eran las recetas, ¿no? Entonces parece, si quieren, un poco descabellado decir omitir información, pero realmente aquí falta un montón de elementos importantes y en el ejemplo lo vamos a reforzar, ¿sí? Recuerden que en la estructura básica hemos dicho 3 elementos del fármaco, 4 elementos de la indicación. Y con eso nadie se pierde en qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, etc. ¿Sí? Entonces, este tipo de procedimientos no pueden darse. Insistimos en que no es correcto, no está bien, pero sigue pasando. ¿Sí? El otro elemento, la redacción. A propósito, he hecho esto por si acaso, yo no escribo así. La redacción deficiente es nuestro talón de Aquiles. Y siempre les digo, por favor, olvídense, saquen de su cabeza que porque son médicos tienen que escribir feo. Porque eso es falso, absolutamente falso. No es sinónimo de ser médico escribir un desastre. Que sí tenemos colegas que escriben jeroglíficos, lamentablemente sí. Varias veces me han solicitado, también Doc, ¿me puede ayudar para ver qué dice aquí? Y de verdad no he logrado descifrar. Y eso es una vergüenza. Primero, porque no se olviden que esas recetas son documentos médico-legales.
Entonces las tengo que manejar pues bien, porque eso que está escrito podría o condenarme o salvarme en un juicio de responsabilidades, ¿sí? Entonces tiene que estar legible. No les digo que escriban con flores y con corazones, bien lindo, no. Pero se tiene que entender lo que está escrito, tiene que ser legible. Entonces, por favor, no es sinónimo de ser médico escribir horrible. Olvídense de eso. ¿Sí? Y si escriben bonito, mejor. Pero lo que no pueden dejar de hacer es escribir legible. Se tiene que entender lo que dice. Porque de lo contrario, ¿qué pasa? O sea, el paciente va a la farmacia y de verdad tenemos bioquímicas farmacéuticas que son capísimas para descifrar los jeroglíficos de los médicos. Y no sé cómo, pero descifran. Es cierto, ¿no? Hay bioquímicos que logran entender bastante bien. Pero muchas veces también pasa que como no entienden y más o menos entienden qué dice, pues le cambian el fármaco al paciente y le dan uno que más o menos se llama así. Y dicen, mira, no tengo este, pero este otro es lo mismo, tiene la misma composición. Y le cambian el fármaco. Y eso es peligroso, ¿no? Porque se puede complicar. Han habido situaciones en las que el paciente tenía que tomar un fármaco para el riñón, por decirles, y le han dado otro que se llamaba más o menos igual, pero que era para asma. Nada que ver una cosa con la otra, ¿se dan cuenta? Entonces pueden pasar ese tipo de situaciones si nosotros no somos cuidadosos en la redacción de lo que estamos prescribiendo. Algunos centros ya han optado por imprimir las órdenes, ¿no? Y lo hacen en computadora o hacen en máquina de escribir. Ha mejorado bastante. Pero, pues, si lo escriben a mano, tiene que ser legible. Y ese tercero, a veces me dicen, ay, ¿cómo pues, doc? Prescribir fármacos inapropiados. Aunque no crean y suene descabellado, también pasa con mucha frecuencia. Y no debería pasar. ¿Sí? Por ejemplo, les digo, es normal y cuando ustedes se gradúen y salgan médicos, seguro que no se van a acordar un montón de fármacos. Y eso es completamente normal. O sea, está bien. Porque cuando van a fijar, es decir, el momento en el que realmente van a fijar los fármacos y sus dosis y demás, es cuando empiecen a usar en los pacientes. Cuando empiecen a prescribir, ahí realmente se los van a memorizar y nunca más se van a olvidar. Pero ahora, por mucho que los aprendan muy bien ahora, si no hay esa recirculación de la información y no la están manejando constantemente, se van a olvidar. Y es normal, ¿sí? Es lo mismo que yo quiera exigirle, por ejemplo, que sepa a la perfección los fármacos cardiovasculares a un gastroenterólogo. Seguro que no se acuerda, porque no son fármacos que usa todo el tiempo. Se sabrá muy bien los fármacos gastrointestinales, ¿sí? Entonces pasa, y a todos nos pasa, que si no estamos constantemente usando esa información, se nos puede olvidar. Y está bien, ¿sí? Siempre les digo, tienen absolutamente el derecho de no saber, porque además no son máquinas, son humanos, son personas. Entonces, igual que cualquier otra persona, ustedes tienen todo el derecho de no saber. Pero eso sí, no tienen el derecho de prescribir fármacos inapropiados con la excusa de que no saben o que no se acuerdan. Ese derecho no lo tienen, ni ustedes ni nadie. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto relevante en esto? Siempre puede pasar que algo no sé, que algo no recuerdo, está bien. Pero si no me acuerdo, tengo que revisar. Entonces, antes les decía, ¿no? Usamos plan B. Está el paciente en el consultorio, no me acuerdo cada cuánto le tenía que dar o de cuánto viene este fármaco, entonces le digo, un ratito, me está llamando la enfermera, ahorita regreso. Salgo un ratito del consultorio, reviso mi vademecum, ya, era así. Los regreso y le doy como corresponde.
Ahora es mucho más sencillo porque tenemos aplicaciones para el celular, muchos consultorios tienen la computadora prendida donde están registrando los datos del paciente, entonces es más fácil todavía, pero tengo que revisar, ¿sí? Si no me acuerdo, reviso. Al principio voy a revisar más frecuentemente, está bien. Y cuando me vaya habituando, me vaya adaptando, ya no voy a necesitar ver, ya me voy a acordar perfectamente. ¿Y por qué les digo eso? Porque se nos puede ir, o sea, nadie se conoce todos los fármacos y todas sus características y todas sus dosis, porque son demasiados. Y además se pueden parecer. Por ejemplo, me podría confundir el metronidazol con el carbimazol. Parecen hermanos, ¿no es cierto? Parecen de la misma familia, porque además sabemos que las terminaciones normalmente nos asocian a los fármacos del mismo grupo. Entonces, fíjense, metronidazol, carbimazol, podría pensar que son del mismo grupo, pero el metronidazol es para parásitos y el carbimazol es un antitiroideo. O sea, nada que ver uno con el otro, ¿se dan cuenta? ¿Me puedo confundir al principio? Sí, puedo. Pues si dudo, reviso. O por ejemplo, dentro de los AINES, y fíjense, ambos son AINES, uno se llama meloxicam y el otro se llama piroxicam. ¿Son oxicames? Sí, pero no son iguales. El piroxicam es COX no selectivo, el meloxicam es COX selectivo. ¿Qué significa eso? Que el que es COX-2 selectivo es menos peligroso para la mucosa gástrica, mejor para los pacientes que tienen gastritis. El piroxicam no es selectivo y de los no selectivos es uno de los más peligrosos para la mucosa gástrica. Tiene 10 veces más potencial de producir úlceras que el resto de los AINES. Y fíjense, su nombre es tan parecido que puedo pensar que son iguales. Entonces, esos detalles al principio se me pueden escapar y está bien, porque estoy aprendiendo todavía, ¿sí? O como decimos, ¿no? A veces decimos los subespecialistas saben más. No, en realidad, si hablamos de los conceptos generales, saben menos, porque se especializan tanto en un área determinada que las otras cosas que ya no están viendo se las olvidan. Por ejemplo, el especialista de ojo derecho probablemente se vaya olvidando lo que se usa, qué sé yo, en piel, porque se ha especializado en ojo derecho, ¿sí? Entonces, ahí también un punto importante que no deben olvidar es que tienen que saber reconocer sus limitaciones. No somos súper médicos que todo lo tenemos que saber y todo lo tenemos que resolver, no. Siempre vamos a tener limitaciones. Siempre va a haber algún paciente que llegamos hasta un punto y no sabemos cómo más ayudarlo. Y tenemos que tener la humildad suficiente de decir, ya no sé. Señor o señora, tenemos que hablar con, qué sé yo, el gastroenterólogo, o con el endocrinólogo, o con el cardiólogo. Veremos qué opina un especialista al respecto, porque hasta aquí ya, hasta ahí llega mi capacidad. Y no está mal, ¿sí? Por eso hacemos tratamientos multidisciplinarios, porque nos complementamos con los que están especializados en estas otras áreas. Ningún profesional es todólogo y sabe de todo y que puede resolver todo solo, no. Es cierto que cuando ustedes se gradúen como médicos generales van a poder resolver el 80% de la patología convencional, ¿sí? Tienen esa formación y pueden hacerlo. Pero va a haber un 20% que no van a poder y que van a necesitar el apoyo de un especialista. Y está bien. Pero si no saben reconocer eso y no saben reconocer sus limitaciones, se van a equivocar. Porque por querer quedarse con el paciente lo van a complicar. ¿Sí? Entonces, es importante que no olvidemos esto. Les reitero, tienen todo el derecho de no saber. No son máquinas. Pero no tienen el derecho de dar algo sin saber a un paciente.
Bien, y el cumplimiento es otro de los factores importantes que necesitamos analizar cuando vamos a prescribir fármacos. Porque obviamente puedo ser un excelente médico, hacer un excelente diagnóstico, dar el mejor tratamiento, pero si el paciente no cumple el tratamiento que le estoy estableciendo, no va a haber resultado. Y normalmente nos evalúan por resultados, ¿sí? Entonces, sí hay algunos elementos que nosotros debemos considerar porque pueden afectar de forma importante el cumplimiento del paciente de lo que le estamos prescribiendo, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es que el paciente no obtenga el fármaco que le hemos prescrito. Perdón, denme 30 segundos, por favor. Bien, entonces, si el paciente no consigue el fármaco que le hemos prescrito, no va a haber resultado, pues como les decía hace un momentito, si le digo Buscopan y aquí no hay Buscopan, entonces no va a conseguir, entonces no va a usar, ¿sí? Por ejemplo, van a ver que una intoxicación súper común en nuestro medio es la intoxicación por carbamatos y organofosforados. Son súper frecuentes, en general por lo menos llega uno por semana, y eso. Y la mayoría son intentos suicidas. Entonces, normalmente en esos cuadros usamos o podemos usar dos fármacos que son los de mayor utilidad, conocidos como antídotos, la atropina y las oximas, la pralidoxima específicamente. Entonces, podemos hacer nuestra prescripción perfecta con pralidoxima, atropina. Atropina tenemos, en todos nuestros hospitales tenemos, manejamos, es lo que más manejamos. Pero el fármaco más específico es la pralidoxima, porque actúa justo donde actúa el veneno. En cambio, la atropina actúa en otro lado. Así que si tuviéramos pralidoxima sería pues una maravilla la evolución del paciente. Ya está descrito, ¿no?, en la literatura, que es excelente, que va a limitar la necesidad de ventilador mecánico, va a limitar los días en terapia intensiva. O sea, sus ventajas son fabulosas. Pero si yo agarro y le prescribo pralidoxima, hago mi prescripción en la historia, muy linda, tantas ampollas, cada tantas horas, etcétera, no le van a dar al paciente. Y no le van a dar porque no hay pralidoxima en Bolivia, no existe. Entonces, alguna vez o en algún momento les decía, uno tiene que familiarizarse con los fármacos que tiene para trabajar en el medio que trabaja, ¿sí? Muchos fármacos que pueden ser lo mejor que hay para una patología determinada, no los tenemos en el medio. Entonces no me sirve de nada prescribir y hacer mi prescripción pulcra y hermosa si no se va a conseguir y el paciente no va a poder recibir. Tengo que ver con qué puedo trabajar. Entonces, como les dije, un elemento importante es manejar genérico y segundo, saber con qué cuento en el medio en el que estoy trabajando, ¿sí? O por ejemplo, les decía a los del otro grupo hace no mucho, antecitos de la pandemia, un residente de medicina interna se hizo castigar en el hospital porque le dio al familiar del paciente una receta de isoniazida, que es un fármaco antituberculoso. Y el familiar fue pues a buscar a todas las farmacias de Cochabamba, creo, hasta que uno de los bioquímicos de la farmacia le dijo, pero señores, el fármaco es de tuberculosis, no va a encontrar en ninguna farmacia, es prohibido que vendamos. Y no, pues fue tanta la molestia del señor, porque realmente fue a caminar, creo que a todas las farmacias que pudo, que presentó una queja a dirección de hospital. Y tenía razón, porque o sea, no puede un residente no saber que los fármacos antituberculosos está penado por ley que se venda y que se use fuera del esquema de tuberculosis. No hay así, no se puede.
ninguna farmacia puede vender, no existe. Y eso lo aprenden ustedes, lo aprenden en epidemia, lo aprenden en infecto, lo aprenden en fármaco. Entonces es una barbaridad que haya hecho eso. Y obviamente lo castigaron, ¿no? Pero, entonces fíjense, si el paciente no consigue el fármaco, pues no va a cumplir. Y si no cumple, no va a pasar nada, no va a haber resultado, ¿sí? El otro punto es que el paciente no tome el fármaco según se le prescribe. Y esto también es sumamente importante, ¿sí? Porque siempre les cuento un ejemplo de cuando yo era interna hace siglos, pero sigue sirviendo porque cada cierto tiempo, en algún año, alguien levanta su mano y dice, Doc, a mí me ha pasado lo mismo, o me ha contado, o me empleadita esto, y sigue ocurriendo. Y está mal, o sea, si sigue ocurriendo quiere decir que nos seguimos descuidando con las mismas cosas. Entonces, era una señora de pollerita, bien humilde, que estaba yendo al ginecobstetra por 4ª vez. Y pues era el mismo cuadro. Tenía candidiasis vaginal. Entonces el ginecobstetra la revisa, vemos la candidiasis terrible, realmente muy molesta para la paciente. Y le hace la receta y le dice, ya, te vas a aplicar estos óvulos vaginales y te vamos a ver en 2 semanas. Y la pacientita le dice, doctor, no me des otra vez pues lo mismo. Bien difícil de tragar es. Y nosotros casi morimos. Si conocen los óvulos vaginales, y bueno, alguna vez van a tener la oportunidad de ver, son grandes. Parecen uvas grandes. Y la doñita se las tomaba, pues. Claro, y 4 tratamientos, ya había hecho 4 esquemas con lo mismo y se había tomado todos los óvulos. Entonces, obviamente la candidiasis vaginal nunca iba a remitir, pues, porque no es la vía. Y el error fue del médico que nunca se tomó el tiempito de explicarle y decirle, mira, vas a agarrar así, te vas a administrar así, esto. Y obviamente a veces decimos, ay, pero ¿cómo no va a saber la señora? No, no tiene la obligación de saber. O sea, si yo les digo a ustedes que tienen un nivel de formación más alto, son estudiantes universitarios, han tenido una preparación, etcétera, seguro que les digo óvulo vaginal y me entienden cómo tienen que aplicar, ¿sí? Pero una señora que su lengua materna es el quechua y que más o menos habla español, no tiene la obligación de saber que vía vaginal es por vagina. Porque por último ni siquiera sabe que vagina es vagina. En quechua se llama diferente. Y no es un término que en general les enseñan del español. ¿Se dan cuenta de lo complejo que es eso? Entonces, tengo que ponerme siempre en la situación del paciente y ver en base a su nivel de formación y sus características si está entendiendo o no lo que le estoy explicando, de cómo tiene que tomar o cómo se tiene que administrar o qué vía va a utilizar. Si es necesario, usaré dibujitos, usaré maquetas, tienen, ¿no?, en los consultorios también algunos elementos con los genitales, por ejemplo, en el caso de gineco y demás, para mostrarle cómo se tiene que aplicar. No puedo dejar por supuesto que el paciente ya sabe o que está entendiendo, no, porque ahí es que pasan este tipo de situaciones. ¿Sí? Y como les digo, alguna vez una de sus compañeras me dice, mi empleadita igual le habían dado óvulos vaginales y se los estaba tomando. Entonces sigue pasando. Y no está bien. Porque siempre les digo, el paciente no tiene la obligación de saber. Porque el paciente no ha estudiado medicina, ustedes sí. Entonces nosotros tenemos la obligación de explicarle y nosotros tenemos la obligación de verificar que está entendiendo cómo tiene que usar cuando le estamos explicando. Porque el paciente a veces hasta por vergüenza no quiere preguntar, ¿no? Y no ha entendido, pero le da vergüenza y no pregunta.
Entonces, si ustedes realmente quieren saber si su paciente ha entendido cómo tiene que tomar, qué tiene que hacer, pregúntenle. Y díganle, Juanito, ¿has entendido? Sí, doctor, les va a decir. A ver, explícame. Y si puede explicarles en sus palabras qué tiene que hacer, cómo tiene que tomar, ok, entendió. Pero van a ver que la mayoría cuando le dicen, ok, explícame, no puede. Ay, es que no he entendido. Recién. Entonces, esos detallitos son sumamente importantes. ¿Sí? Este otro, sobre todo con los antimicrobianos, que el paciente suspenda prematuramente el fármaco. Con los antimicrobianos es muy común, normalmente hacemos tratamientos de 7, 10 días, pero seguro que la mayoría de los pacientes al segundo o tercer día se siente sano, porque realmente en los primeros días hemos aniquilado y hemos bajado potencialmente la carga bacteriana. Todas las debiluchas se mueren y sobreviven solo las más fuertes, que son poquitas. Entonces, obviamente el paciente se siente bien, porque ya no hay una carga bacteriana alta que lo mantenga mal. Y muchos se sienten bien y dejan de tomar. Gracias a eso tenemos los niveles de resistencia que tenemos. ¿Sí? O, como les decía en algún momento, la prueba de tolerancia al tratamiento. Qué sé yo, le corresponde al paciente 100 miligramos de dosis, le doy 100 miligramos y se pone peor. Le duele la cabeza, tiene mareos, quiere vomitar, o sea, se pone tan mal que dice, no voy a tomar esto. Y no vuelve. Entonces tengo que explicarle y decirle, mira, podría pasar esto. Si pasa esto, vienes. Si pasa esto, me llamas. O vamos a empezar con esto y poco a poco vamos a ir subiendo. Vamos a ver cómo respondes. Esa primera fase de adaptación al tratamiento, no se olvide. ¿Es más trabajoso? Sí, pero ese es nuestro trabajo. No podemos pretender que a todos los pacientes les doy el fármaco y listo, chao, que me importa. Y si se cura bien y si no, no. No va así. Y este último, que el paciente o que otra persona tome inapropiadamente el fármaco. También parece descabellado, ¿no? Ay, ¿cómo pues alguien se va a tomar la medicación de otra persona? Pasa con mucha frecuencia. Por ejemplo, les digo, tenemos mucha población que se ha ido a España, Italia, países europeos, ¿sí? Y muchos han sacado ya su residencia, entonces tienen su seguro universal allá. Se está viendo muchos acumuladores, como le decimos. Es decir, somatizan, van al seguro y en el seguro les dan fármacos, ¿no? Por decirles, somatizan dispepsias, reflujo y demás, entonces van al seguro y les dan un montón de omeprazol y de antiácidos. Somatizan cefaleas, resfríos, malestar y les dan analgésicos, un montón. Y así, y van a sus seguros y de verdad les dan así 20, 30 comprimidos y demás, y no tienen nada. Y lo que hacen es acumular estos fármacos y luego traen para sus familiares aquí, ¿no? Y les dicen, allá cuando nos resfriamos nos dan esto, si te resfrías te vas a tomar esto. O cuando tenemos gastritis nos dan esto, si te molesta entonces te tomas esto. Y les dejan así. Y la gente aquí se toma. O sea, están tomando fármacos sin haber sido prescritos para ellos. ¿Quién sabe por qué tienen reflujo? El reflujo puede ser por 10 causas diferentes. Y hacen eso. O qué sé yo, se pone mal y la vecina viene, ah, no, te cuento, yo igual estaba el otro día, me han dado tal cosita, me he tomado esto y me ha hecho bien, tómate, te lo voy a traer. Y encima le trae su fármaco y le da, ¿no? Y toma. O lo hemos visto con el COVID. Sale en redes sociales, ibuprofeno, todos se toman ibuprofeno. Ivermectina, todos se toman ivermectina. Dióxido de cloro, miércoles, todos se toman dióxido de cloro. Terrible. Y en nuestro medio esto pasa todo el tiempo. O en la guardería, un enano está con fiebre y la mamá dice, porfa, profe, me va a avisar si le da fiebre para que lo recoja. Y otra mamá comedida le dice, ah, mi hijito estaba con fiebre la anterior semana, su pediatra le ha dado esto, le ha hecho bien, ¿por qué no le das? Y la otra agarra y le da.
Y un niño tiene 1 año, el otro tiene 2, pesan diferente. Y además de uno era viral, del otro era bacteriano, o sea, terrible. Y esto pasa todo el tiempo. Una vez llegó una niña de, creo que tenía 14 o 15 años. Llegó como búho, con sus pupilas terriblemente dilatadas, porque pues le estaban ardiendo sus ojitos y pues estaba en la casa de su abuelita y fue a buscar un colirio para ponerse a los ojitos unas lágrimas artificiales. Y encontró un colirio en el botiquín del baño de su abuelita. Así que se puso las gotitas y después no veía nada, porque su abuelita usaba un ciclopléjico porque tenía un problema ocular. Entonces también pasa ese tipo de accidentes. Por lo tanto, fíjense, aunque parezcan situaciones muy descabelladas y que, ay, qué poco probable, pasan. Y tenemos que estar listos para que no pasen o tratar de orientar al paciente correctamente cuando viene para que eso no ocurra. ¿Sí? Y bueno, este es un ejemplo de lo que no deben hacer. No lo conozco al doctor Méndez. ¿Quién será? No sé. He puesto en Google receta médica y ¡chachán! Salió esto, así que se aplica muy bien como ejemplo. Por eso lo usamos. Pero ya estaba pensando el otro día, creo que le voy a tapar el nombre para que no tengamos ningún problema por ahí. Pero bueno, por ahora sigue así. Entonces, fíjense, ya sabemos la estructura, ya conocemos la estructura de la receta médica y hemos visto que no tiene nada del otro mundo, nada de complicado. Pero pues nos seguimos encontrando con este tipo de recetas y aunque no crean, esto es súper común. Entonces, fíjense, ¿qué fármaco dice? ¿Qué dice acá? ¿Logran entender qué dice? Ciprofloxacino. Siempre pensamos que podría ser ciprofloxacino, pero para ciprofloxacino, o sea, le faltarían letras. Es la primera opción que siempre se nos ha ocurrido. ¿No dice epirafinado? Cepirafina. Y no sé si existirá cepirafina. Pero bueno, entonces fíjense, es difícil saber el nombre del fármaco en primer lugar. ¿De cuánto? ¿Qué dice acá? ¿Cuánto es esto? ¿Qué número es este? 500 miligramos. Entre 700 y 200, capaz en el medio. 500 miligramos. Algunos dicen 500, otros dicen 200. Yo digo, parece un pajarito con sus 2 huevitos, no sé. O sea, este número, fíjense, es difícil determinar qué número es. Ya, número 10. Debe ser 10 comprimidos, me imagino. Ahora, esto no sé qué será. Más o menos, digamos que es como un asterisquito, un señalizador. Veo, ¿qué es veo? Vía oral. Vía oral, ¿no es cierto? Nosotros que somos, bueno, que estamos en el área de salud, sabemos que VO quiere decir vía oral. ¿El paciente tendrá la obligación de saber que VO es vía oral? Ahora, hay varios estudios que han determinado que no es correcto decir o escribir vía oral, incluso escribiéndolo, porque sobre todo estos pacientes que tienen una lengua materna diferente al español no hacen la asociación de que oral significa boca, porque ellos en lo poco que aprendieron el español han aprendido que boca, simi, que es en quechua, es boca. Entonces, ¿cuál es la relación de boca con oral? ¿Se dan cuenta? Para una persona que no está familiarizada con esto, no es lo correcto. Y van a ver que muchos, por esa razón, han optado por escribir por boca, para que el paciente no se confunda, ¿sí? Entonces, otra vez les digo, esto depende del nivel de formación del paciente. Ya a ustedes les pongo, veo, van a entender, no hay problema. Pero, ¿y acaso mi paciente tiene la obligación de saber? No. Ahora, BO, esto ya, bueno, nosotros sabemos que C con una raya quiere decir cada, ¿no es cierto? 12 horas.
No hay ningún dato más. Ahora, ¿qué dice aquí? El segundo fármaco. Parece, ¿qué parece? Contiene D. Claritine D. Ujú. Ya, bueno, ¿y de cuánto? 10 otra vez. Debe ser la cantidad, pero no dice de cuánto. Y por ejemplo, digamos que fuera ibuprofeno. Hay ibuprofeno de 200, de 400, de 600, de 800, ¿de cuál? Y la mayoría de los fármacos tienen mínima y máxima, ¿no? Ahora, otra vez, el mismo símbolo ya, digamos que es su asterisco. BO, de nuevo, BID. ¿Qué es BID? Porque esta es una abreviación que no está estandarizada. O sea, la manejan algunas escuelas de medicina de otros países, pero no está estandarizada a nivel internacional. Entonces, no es universalizada, por decirlo así. La manejan solo algunos países. Y obviamente algunos colegas que se han ido a hacer especialidad a otros lados han traído las siglas. Viene del MD, BID, y ahí ya se van a dar cuenta a qué se refiere. TID, bueno, y KID, así es. ¿Sí? ¿Qué significa? MD es monodosis, es decir, una vez al día. BID es ingesta diaria, más o menos la traducción, ¿no? Entonces quiere decir 2 veces al día. TID es ingesta diaria, o sea, 3 veces al día. Y KID es 4 ingestas diarias o cada 6 horas, si quieren, ¿no? Cada 24, cada 12, cada 8, cada 6. Hace referencia a eso. Entonces, si esto ni siquiera está estandarizado para que todo el personal de salud lo maneje, ¿el paciente tendrá la obligación de saber qué es BID? No, ¿no es cierto? Ahora aquí, ¿qué dice aquí? Rifepam. No sé, pero hemos logrado siempre decir que esto es codeína. Creemos que es codeína. Este es, les digo las hipótesis, a ver ustedes por cuál se inclinan. Dice, 2 chiclets 2 veces al día. Otros dicen 2 chelitas 2 veces al día. Otros dicen 2 cholitas 2 veces al día. Siempre ha sido una incógnita. Hasta ahora nunca hemos logrado descifrar a qué se refiere esto. Ahora fíjense aquí. Aquí abajo dice 2 veces al día. Aquí dice BID. Y aquí dice cada 12 horas. ¿No es lo mismo? O bueno, si va a ser en intervalos diferentes, tendrá que especificar. Pero así, ¿cuál es el objetivo? ¿Confundir más al paciente o qué? ¿Se dan cuenta? O sea, con esto, ¿cómo el paciente va a saber lo que tiene que hacer? No está bien. No es correcto. Y otra vez les repito, en base a la estructura que hemos visto de la receta, no tiene nada de complicado. Y ahorita vamos a hacer las recetas, el cuerpo de la receta, porque eso va a ser su práctica número 1. No tiene nada de difícil. Entonces tengo que hacer pues bien mi receta. Es un documento médico legal, ¿sí? No puede ser que estemos manejando de esa forma. Entonces otra vez les digo, no conozco al doctor Méndez, no sé quién será, ni de dónde será. Pero esta receta está muy mal elaborada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es
hacer el cálculo de la receta, es decir, aprender la elaboración de ese cuerpo de la receta que hemos mencionado. ¿Quieren descansar un ratito antes de hacer o seguimos nomás? Descanso, puede ser 12, por favor. Ya, Media hora 10 de descanso, minutitos, entonces media hora. 10 minutitos y volvemos. Y vamos a hacer el cálculo, que van a ver que no es nada de complicado. Vamos a hacer una receta de adulto y una receta de niño. Y con eso están listos para hacer su práctica, que yo creo que el fin de semana ya les voy a subir la práctica número 1. ¿Ya? Entonces descansen 10 minutitos y volvemos.